Este mensaje lo he titulado De muerte a vida. Amós capítulo 5 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre ustedes, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Yo a continuación le traigo un pequeño audio para que usted primeramente lo escuche, algo corto, y después me indica usted qué le genera. Catástrofe, ¿qué más? Preocupación. Tristeza, preocupación. La mejor condición, hermano, de un ser humano es cuando está vivo, cuando está sano, cuando tiene empleo, cuando ama a alguien, cuando es amado y cuando tiene proyectos. Esa es la mejor condición en una vida natural. Y si bien es cierto que hay bastante gente allá afuera que desgraciadamente desea morirse, desea no estar vivo, desea no despertar el día de mañana por una cuestión de depresión, la mayoría de la gente en el mundo preferimos vivir que morir. Preferimos la dicha al lamento. Preferimos ir al parque que a un hospital a ver a un enfermo. Preferimos asistir a un cumpleaños que a un funeral. ¿O alguien aquí prefiere morir que vivir? Que levante su mano. Alguien que diga: a mí me gusta ir más a funerales, me divierto más en funerales que en una fiesta. Simplemente yo estoy seguro que aquí todos queremos vivir muchos años más para ser testigos de cómo la obra de Dios va aumentando, sigue creciendo, para ver cómo nuestras generaciones sirven al Señor y se realizan en la vida. Lo mismo pasa con las predicaciones dentro de las iglesias. Los temas que van orientados hacia la vida, hacia la bendición, hacia la fuerza, hacia la multiplicación, tienen mucho más aceptación de la gente. ¿Sí? Usted va a escuchar: amén, gloria a Dios, que se levanten, aplaudan. No así cuando se predica sobre un lamento, cuando se predica sobre muerte, cuando se predica sobre arrepentimiento. Usted escuchará el grillito ahí, que no hay ningún amén. Este es el caso, hermano, de Amós, porque ahora lo que está diciendo, ahora lo que está predicando, no es más sino que la crónica de una muerte anunciada. Este audio que yo le acabo de poner, usted reténgalo en su cabeza y vamos leyendo el primer versículo, así como haga de cuenta que iba cargando el cajón y la gente iba caminando toda vestida de negro, y el versículo número 1 diciendo: esta palabra que yo levanto para lamentación sobre ustedes, oh casa de Israel. Esta predicación que va a empezar el profeta, hermano, es como un canto fúnebre, ¿sí? Es una marcha de muerte, que aunque aún no sucedía la muerte, Amós ya estaba anunciando la muerte de Israel. Y es que, como a todo profeta, Dios le revela lo que debe decir y que lo diga como un hecho ya consumado. Recuerde que la palabra dice que Dios no va a hacer nada sin antes se lo revele a sus santos profetas. Entonces, en esta ocasión Dios le manda una indicación a Amós y le dice: totalmente un ambiente lúgubre, porque yo te revelo, yo te muestro a ti lo que va a pasar con Israel. El mensaje de Amós era de un lamento, y así menos lo quisieron escuchar. Si antes no querían escuchar a Amós, ahora con este tipo de actitud, con este tipo de mensaje,
menos lo quisieron escuchar. Pero de repente algo llamó la atención del pueblo, y es que el lamento que ellos estaban escuchando de parte de Amós, de repente escucharon que era para ellos. Si yo a usted le digo, en su celular va a hacer un viaje largo de 4 o 5 horas, no va a llevar en sus audífonos este tipo de música, ¿verdad? Va a decir, me va a poner triste, me va a aburrir, me va a preocupar. El pueblo de repente escuchó que aquel mensaje, aquella predicación, aquel tono de voz de Amós era para ellos, era para el pueblo. Lo que Amós estaba pronunciando era ellos mismos, porque el profeta ya veía en visión lo que le iba a pasar a Israel. Y esto es tremendo para Amós, porque él ya lo veía claramente. Dios ya le había revelado cómo iba a pasar en Israel tiempo más adelante, y Amós tiene que comunicar ese mensaje, y no lo iba a hacer con una sonrisa de oreja a oreja, y no lo iba a hacer con un ambiente de fiesta. Estaba totalmente triste el profeta Amós. Todos conocemos el lamento por alguien. Aquí nos hemos lamentado por alguien. Los padres nos lamentamos por los hijos muchas veces, y no es una situación fácil ni sencilla. Nos hemos lamentado por un amigo, nos hemos lamentado por algún familiar, en alguna razón en específico, pero todos aquí nos hemos lamentado, y seguro también alguien se ha lamentado por nosotros. ¿Qué es un lamento? El lamento, si usted quiere resumirlo, es una queja. El lamento es una queja. ¿Y qué implica un lamento? ¿Qué contiene un lamento? Contiene suspiros, pero no esos suspiros de cuando usted ve pasar a alguien. Suspiros de dolor que están dentro del alma. Un lamento contiene también gritos. Un lamento contiene llanto. Un lamento contiene palabras fuertes, profundas de dolor. Y en resumen, Dios se estaba lamentando ya por Israel. Tenga esa figura en su cabeza, como Dios se lamenta por un pueblo que no tarda en morir. Es como cuando alguien quizá va a ver a un enfermo, a un paciente al hospital, y el doctor le dice, le queda tanto tiempo de vida, le quedan tantas horas de vida, llamen a sus familiares para que se vayan despidiendo de él, porque quizá de esta noche no pasa. Dios estaba con un lamento profundo por Israel, porque sabía, Amós estaba también con un lamento profundo por Israel, porque sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Su palabra, hermano, dice claramente que Dios se duele del castigo. Cuando nosotros somos castigados, cuando nosotros somos corregidos, Dios no está alegre. Dios no está haciendo una fiesta en el cielo como cuando un pecador se arrepiente. Dios está profundamente conmovido y se está lamentando por nuestra vida. Nuestro Señor Jesús, estando aquí en la tierra, también se lamentó por ese mismo pueblo, pero muchas generaciones después. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Si alguien ya llegó, que lea simplemente el encabezado que dice esa parte. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, apedreas a los que se te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? He aquí, nuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me verás de nuevo hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto que acaba de decir Jesús es sobre el mismo pueblo de Israel, y no lo está diciendo contento como no lo estuvo diciendo Amós, como no se lo transmitió Dios mismo a Amós. Estaba llorando el Señor. Estaba quizá en la parte más alta, donde se veía la ciudad, y Jesucristo estaba tomado de su cabeza, paseando de un lado a otro, lamentándose, porque el pueblo no lo quiso escuchar, porque llevaba muchos siglos y muchos años matando a los profetas como Amós, que les eran enviados diciendo, Jehová dice, vuelve a mí. Jesucristo se estaba lamentando porque ni al Hijo de Dios le creyeron.
y habían apedreado y matado a todo cuanto decía arrepiéntete, Jesucristo, Jehová quiere darte una nueva oportunidad. Entonces Dios se lamentó en el Antiguo Testamento por Israel, Cristo se lamentó en el Nuevo Testamento por Jerusalén, y aún en este tiempo, aún en el presente, querido hermano, se lamentan cuando sus hijos no reaccionamos. Dios y Jesucristo se lamentan por ti y se lamentan por mí cuando no abrimos los ojos, cuando estamos aferrados, cuando estamos empeñados. Él nos manda 1,000 señales para despertar y no hacemos más que seguir en los malos pasos, y Jesucristo se lamenta por nuestra vida. Porque conociendo ellos, Dios conoce el futuro, Jesucristo conoce el futuro, sabe lo que vamos a acarrear por nuestra desobediencia. Por eso es que se lamentaba por Israel, porque sabía cuál iba a ser su pago por esa tremenda desobediencia. Dios ya veía la muerte de Israel y no estaba para nada contento. En concreto, ¿por qué era el lamento de Dios? Versículo número 2 de Amós capítulo 5. Este es el lamento de Dios. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Por esto Dios se estaba lamentando, porque había caído la Virgen de Israel. Cayó la Virgen de Israel. Quizá nosotros alguna vez nos hemos caído aquí, ¿verdad? Involuntariamente. No es que nosotros voy a buscar caerme aquí donde están todos para llamar su atención y que me volteen a ver. Aquí quizás nos hemos caído todos involuntariamente, nos hemos resbalado, no nos alcanzamos a agarrar. ¿Y qué se siente caer y no poder evitarlo? Israel estaba cayendo. Fíjese, yo simplemente ayer venía del mercado, iba a entrar a la puerta que da acceso a la unidad donde vivo, y había un señor tirado, un adulto mayor, quizá unos 60 años, tirado a unos 2 o 3 metros de donde yo iba a pasar. Y me quedé observando por 15 o 20 segundos y se me vino a la mente, a la cabeza, aquella parábola del buen samaritano, porque la gente pasaba y ninguno se detenía a ver si el Señor estaba bien. Solamente pasaban y se le quedaban viendo. Cuando pasaron 3 personas, me acerqué con el Señor y le dije, ¿está bien? Me dijo, es que me acabo de desmayar. Le ayudé a incorporarse. Entonces, el Señor se cayó sin que nadie pudiera ayudarlo, sin que nadie pudiera levantarlo. ¿Qué significa entonces que Dios haya dicho cayó la Virgen de Israel? Significa que la tierra que tenía un futuro, que aquellos a quienes había sacado de Egipto, aquellos a los que les había dado una heredad, lo habían ya perdido todo. Toda esa tierra que debía de mantenerse segura, ahora será violada por extranjeros. Cayó la Virgen de Israel. Y este es un término convencional y con bastante frecuencia para referirse a su pueblo, para referirse a la nación. Este es un término que usted va a encontrar mucho en los libros de los Reyes, en las Lamentaciones, en Isaías, en Jeremías. Viene así, la Virgen, y hace referencia, mi querido hermano, a la pureza e inocencia que Israel tenía en un inicio. Recuerde que Dios le reveló desde el inicio en Éxodo a Moisés y le dijo, diles que ellos van a ser un pueblo santo. Ese es el sueño de Dios. Y ahora les está diciendo por medio de Amós, ha caído la Virgen de Israel. Finalmente cayó a manos del pecado. Y lo peor de todo, dentro de su propia tierra. Dice, cayó en su propia tierra. Eso es señal de vergüenza, querido hermano. Morir en tu propia tierra como señal de vergüenza, ¿sí? Porque no murieron en el combate saliendo a pelear, a defender a los suyos, saliendo a conquistar, sino que llegaron a alguien más y ahí mismo los mataron. Ahí mismo les quitaron toda esa condición. De esa situación, todavía dice el Señor, nadie podrá ayudarles. De eso que estaban viviendo, nadie podrá ayudarles y por lo tanto no se levantarán. Por eso es que el Señor estaba diciéndole a Amós, ten una actitud funeraria. Háblales con profundo dolor, que sientan lo que yo estoy sintiendo. Podemos decirlo de la siguiente manera entonces. Israel perdió su virginidad, querido hermano.
ese estatus único en el mundo. Lo que Israel tiene, lo que Israel tuvo en su momento, ninguna otra nación, ninguna otra. Bien, ahora lo había perdido por pecar gravemente. Y ese mismo pecado la dejó tirada y muerta. El pecado se aprovechó por completo de Israel, quien ahora está en el suelo sin ninguna posibilidad de levantarse. Israel está completamente tirada dentro de sus muros, dentro de sus palacios, dentro de sus puertas, y no hay quien le extienda una mano para que se levante. Mi hermano, cuando el pecado consuma su obra dentro de nosotros, el lamento es el siguiente paso. Porque tal hecho pecaminoso nos dejará tirados totalmente escasos, indefensos. Por eso es que Dios, que ve todo, que lo conoce todo, se lamenta por nuestra vida. Porque sabe perfectamente lo que va a ocurrir cuando le demos el lugar, cuando le demos el trono de nuestro corazón, cuando decidamos que el pecado nos direccione. Dios en automático se comienza a lamentar porque sabe lo que va a pasar. Y vamos a poner una figura para que usted vea más o menos lo que Dios siente. Proverbios capítulo 10 de Dios. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Si pasa esto en lo natural, ¿cuánto más con nuestro Padre Celestial? Dice ahí que un hijo que es sabio, que un hijo que se sabe conducir, el padre puede ver a este muchacho, no me preocuparía, le doy toda la confianza porque le teme a Dios, porque conoce su palabra, porque es trabajador, porque es esforzado, porque ha entendido de qué se trata la vida, porque puede ver las complicaciones que hay en el mundo. Ay, no me preocuparía. Pero dice, y el necio será vergüenza de su madre. El necio terminará haciendo que su madre se lamente en algún momento, porque ay, este cabeza dura no entiende, le pasan las cosas y no lo comprende, y sigue cayendo en el mismo error, y sigue, ya le ha pasado 1, 2, 3, 20,000 veces, y la madre comienza a lamentarse, porque sabe que en algún momento quizás su hijo ya no tenga retorno ni oportunidad. Esto mismo siente nuestro Señor. Esto mismo, porque ve que si tú eres sabio, Dios se alegra. Como tu Padre Celestial, Dios se alegra. Dios se alegraba de Job. Porque aunque venían y le decían, mira, es que le has arruinado todo, es que Él me teme. Es que Él es prudente, es que Él es sabio y estaba confiado. Pero si nosotros somos necios, avergonzaremos al Señor. Haremos que se lamente. ¿Sí? Ahí mismo, Proverbios 17. Dice así: el hijo necio es pesadumbre de su madre y amargura a la que lo dio a luz. Nuevamente, el hijo necio es pesadura para su madre. Ya vimos lo que implica un lamento, estar todo el tiempo preocupados, tener una carga en el alma, no tener paz, todo el tiempo estar pensando en dónde estará, con quién estará, qué estará haciendo, con quién. ¿Por qué? Porque uno cuando es necio, en automático sabe que el lamento es lo que sigue, por lo que puede pasar en algún momento, por lo que puede pasar. No sé si usted ha visto estas madres de cuando los hijos ladrones son casi linchados, golpeados o los llevan a la cárcel. ¡No, mi hijo, por favor, no, mi hijo! Porque aquella madre perfectamente sabía que en algún momento iba a pasarle algo a su hijo. Lo mismo le producimos nosotros a Dios. Quiero que lo tengamos claro, queridos hermanos, para que eso nos ayude en nuestra conciencia para cada vez pecar menos. Cuando nosotros pecamos, lo que le producimos a Dios es lamento. Cuando nosotros llevamos una vida desenfrenada, lo que hacemos nada más es que Dios se duela de nuestra vida. Lo mismo pasó en el Génesis. Dijo, me duele haber creado al hombre, porque esa no fue la idea original. Porque Él, con el libre albedrío que le dio a los seres humanos, esperaba que tuvieran otro comportamiento. Pero llegó el momento en el que Dios dijo, me arrepiento de haberlos hecho. Es tanto el lamento que ya tengo dentro de mí, que ojalá no los hubiera hecho. Cuando Dios
ve ese tipo de acciones, mi querido hermano, se lamenta de nosotros como lo hizo de Israel, como se lamentó de su propio pueblo, porque Dios está en el futuro. Dios está en el futuro y sabe perfectamente qué es lo que nos va a pasar como consecuencia y resultado de nuestra obediencia, y que nadie podrá evitarlo. Nadie podrá evitarlo, ni la madre más sobreprotectora del mundo, ni que tú digas, no, tengo un montón de cuidado, me voy fijando siempre que voy caminando, por si no viene ningún auto. Algo Dios tiene preparado como consecuencia de esa desobediencia, y que Dios sabe que lo vamos a lamentar. Yo te digo esto en esta noche, querido hermano, tú puedes decidir lo que tú gustes para tu vida. Tú puedes decidir lo que tú gustes para tu vida. Si te vas a vestir de negro, si te vas a vestir de rojo. Si vas a estudiar abogacía, si vas a estudiar medicina. Si te vas a dedicar al deporte o te vas a dedicar a la música. Si te vas a casar con tal o te vas a casar con tal. Tú puedes decidir lo que tú quieras. Pero ten presente lo siguiente, que Dios también decidirá qué consecuencia merecemos, y que Él decida. Es que yo soy libre de decidir lo que quiero para mi vida. Sí, Dios también es libre de decidir lo que te va a pasar. Y de eso déjame decirte, hermano, no habrá nadie que te libre. Nadie. Por eso a partir de ahora, quizá tú ya lo sabías, sí, pero yo te lo recuerdo, a partir de ahora, piensa antes de tomar una decisión en tu vida, antes de hacer, si le vas a producir lamento a Dios o no le vas a producir lamento. Pensemos, y que eso sea un temor en nuestro corazón antes de dar ese paso. Versículo número 3 de Amós capítulo 5, que dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Esto es parte de su desaveniencia, parte del lamento. Para todas las ciudades del pueblo, del país, para todas las ciudades habrá un daño. No importa si son grandes o si son pequeñas, ¿no? Porque la ciudad podrá decir, no, pues yo soy muy pequeña, no creo que Dios se dé cuenta. No, yo soy muy grande, de mí depende casi todo el país, no creo que Dios no me perdone. No importaba si son grandes o pequeñas, todas se iban a ver reducidas un 90%. ¿Cuánto le dije? 90%. ¿Sí? Supongamos que usted gana 1000 pesos a la semana y le digo, 900 son para mí. Le quedan a usted 100. A ver qué hace para vivir el resto de la semana. Así la población. Un 90% se iba a ver reducida. Su pueblo y su ejército. Es decir, que del 100% que protegían la ciudad, que protegían el pueblo, que protegían el país, solamente iban a volver el 10%. Esto es igual a derrota. Que tú digas, invertí 100 y nada más pude recuperar 10, es fracaso. Que tú digas, me fui con 100 y nada más regresamos 10, es derrota. Eso es igual a que a partir de ese momento, a cada pueblo, a cada ciudad, todo, mi querido hermano, todo le iba a empezar a salir mal. Todo se iba a levantar y se iba a poner la chancla derecha en el pie izquierdo. Iba a preparar sus alimentos y se le iban a caer. Iba a prepararse para la guerra y aquel pueblo ya estaba enfrente de sus narices. Todo le iba a salir mal a partir de ese momento Israel. Fíjese, hermano, Dios nos observa desde el cielo, usted lo sabe, cada paso que damos, cada movimiento que planeamos, Dios lo observa. Cuando viene la tentación, ¿sí? Cuando viene el pecado a llamar a la puerta, como le dijeron a Caín, dice, es que el pecado está a la puerta. ¿Sí? Es el mismo pecado que viene a nosotros. Dios está deseando en el cielo que no aceptes aquello. Dios está deseando en el cielo que no digas que sí a lo que te están ofreciendo. Dios está deseando en el cielo que no vayas para allá.
Dios está deseando en el cielo que no te metas ahí donde estás a punto de meterte. Dios nos está observando y Él desea con todo nuestro corazón que no respondamos afirmativamente a eso, porque nos va a traer una consecuencia que a Él lo va a lamentar por nuestra vida. El Señor desea con todas sus fuerzas que cuando se presente eso, que cuando estén llamando y tocando a tu puerta, tú digas no. Porque si tu respuesta es no, sabe que a partir de ese momento que tú cedes, a partir de ese momento que has decidido dar lugar y dar pie, algo en tu vida dejará de funcionar bien. Algo dentro de ti morirá. Quizá no lo podrás ver con tus ojos físicos porque no puedes ver, no tienes visión de rayos X, pero Dios sí lo conoce y Él sabe que si dices que sí a probar ese cigarro, esa cerveza, a empezar esa relación, algo dentro de ti va a morir. Algo dentro de ti va a dejar de funcionar. Algo que iba bien, mi querido hermano. Tal vez será tu comunión íntima con el Señor. Tal vez será la entrega que tenías antes de decir sí. Y ahora todo comenzará a salirte mal. Todo comenzará a salirte al revés. Y solamente se va a escuchar un canto de lamento por nuestra vida. No lo podemos ver nosotros porque nosotros no tenemos la capacidad de ver lo que va a pasar ni siquiera en 5 minutos. Pero Dios ya sabe incluso cuándo vamos a morir, a qué hora y de qué manera. Es decir, que Él sabe todo de nuestra vida y Él tiene toda la visión para lamentarse en algún caso o en alguna situación. Mi querido hermano, si tú estás tentado a decir algo que sí, el Señor desea que digas que no, para que tu vida siga funcionando, para que todo dentro de ti tenga vida, para que no dejes de buscarle, para que no dejes de anhelarle, para que no le restes tiempo a escudriñar las escrituras, para que no le restes tiempo a orar, para que no empieces a eliminar música cristiana de tu celular y empieces a escuchar música del mundo. Lo que Dios quiere es que digas que no cuando el pecado viene a tocar a la puerta. Y mira esto bien importante, Dios sigue mostrándose benevolente, porque al menos dice aquí que de 1000 regresaron 100 y que de 100 regresaron 10. De haberlo querido, el Señor decía: de 1000 que se vayan, no regresa ninguno. De 100 que se vayan, no regresa ninguno. Pero no, Él dice: se van a ir 1000, pero van a volver 100. Porque Dios estaba planeando algo que va a mostrarles ahorita. De 100 que se vayan, van a volver 10. Porque yo voy a hacer algo. Amén. Meditemos, mi querido hermano, ¿qué decisión que hemos tomado ha provocado que Dios se lamente en nuestra vida? Meditemos qué decisión, a partir de qué decisión hubo una reducción en nuestra vida de un 90%. ¿Lo notan en tu casa? Tú mismo, si eres honesto, si al terminar tu día, tirado en tu cama, reflexionas y dices: ay, como que antes yo hacía esto, como que antes tenía esto, como que ya no sé lo que es esto, lo he perdido. Si somos honestos y meditamos, fue a partir de una decisión, fue a partir de darle acceso a algo, que algo murió, que algo se ha visto reducido. ¿Recuerda usted el canto que le puse, la melodía que le puse al inicio? ¿Sí recuerda? Bien, ahora le pongo una segunda melodía. La melodía número 2. Risa, ¿qué más? Diversión, ¿qué más? ¿Se parece a la primera? No. Totalmente ajena. ¿Por qué? Versículo número 4. Dice así: pero de repente ya estaba Amós en el funeral, ropas rasgadas. Sí, quizá también fue una sorpresa para Amós, porque Dios le habló en ese momento: espera, para. Así dice el Señor, la casa de Israel me está hablando y me dice ahora lo siguiente: buscadme y viviréis. Amén. Los pero de Dios en la Biblia, mis queridos hermanos, son importantísimos.
Importantísimos. Cuando tú veas que Dios está hablando y hay un pero, ponle singular atención. ¿Sí? Hay que prestarles mucha atención. Por ejemplo, en las iglesias del Apocalipsis dice un pero. Aquí dice un pero. Este no es un pero de excusa, ¿verdad? Cuando estamos, sí, me porté mal, pero él se está portando peor. Ese no es un pero así. Este pero es un pero de oportunidad. Amén. Dios le habla al remanente de ese reducido 10%, porque podemos decir, es que ¿a quién le está diciendo el Señor, buscadme y viviréis? ¿Recuerdas que de 1000 regresaron 100? ¿Recuerdas que de 100 regresaron 10? Bueno, pues a ellos Dios les está diciendo, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Les ha ido muy mal, pero búscame y hallarás la vida. Por eso es que el salmista y nosotros hemos dicho muchas veces, has cambiado mi lamento en baile. Sí, porque cuando yo ya no era nadie, cuando había perdido mi condición de hijo, cuando había perdido mi salvación, cuando había regresado al vómito, tú me diste nueva vida. Y quitaste esas ropas de lamento y me has puesto ahora ropas limpias, finas, blancas y resplandecientes, porque Dios se lamentaba por el pueblo y dijo, les voy a dar una oportunidad. Y le habló a Amós en medio del funeral y les dijo, diles esta palabra, si me buscan, vivirán. Y el ambiente cambió totalmente. De ser blanco y negro, ahora había color y alegría, porque el Señor así es. Si nosotros le buscamos, si tú le buscas, si tú le anhelas, Él te dará vida, vida eterna y vida en abundancia. Amén. Yo imagino al profeta yendo de pueblo en pueblo, tocando a las puertas, anunciando, ¡hey! Así me ha dicho Jehová, si le buscamos viviremos. Y luego se iba al otro pueblo, ¡hey! ¡Hey! ¿Ya escuchaste? ¿Ya te dijo tu vecino? No, ¿qué pasó? Jehová me acaba de decir, si me buscan vivirán. Quizá ya no había los 1000 en aquel pueblo, pero esos 100 eran importantes. Quizá ya no había 100 en ese pueblo, pero esos 10 eran importantes. Porque recuerda que Cristo es capaz de dejar a las 99 para ir a rescatar a una y darle vida. ¿Qué pasaba con Elías? Él se creía solo, pero había un remanente. Dios le dijo, ¿qué tú te creíste solo? Yo he preparado un remanente. Si contra ti habían 850, detrás de ti había gente orando. Detrás de ti había gente que creía lo mismo que tú, para provocar que cayera fuego del cielo y para que el pueblo terminara diciendo, Jehová es el Dios de Israel. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasará? Viviréis. Este versículo, esta enseñanza del apóstol Pablo resume lo que Dios le dijo a Amós y su generación. Si ustedes se conducen bajo la carne, si en ustedes hay desobediencia, lo único que van a acarrear es muerte. Yo me voy a lamentar, pero nadie podrá extenderles una mano y que los saque de esa condición. Pero si ustedes por el Espíritu hacen morir esas obras de la carne, ciertamente viviréis. Ciertamente viviréis. Tú puedes revisar en tu casa Mateo capítulo 7 que Jesucristo le dijo lo mismo a sus discípulos. Estaba empezando el ministerio, les estaba dando los rudimentos primarios y les decía, todo aquel que busca encuentra, halla. Si tú buscas la vida de Dios, la vas a encontrar. No vas a decir dónde está, llevo años buscando la vida de Dios, no está por aquí, no está por allá. Si tú buscas que Dios te dé vida, Él te va a dar vida. Porque desde el Génesis Él dice que ha soplado aliento de vida. Aliento de vida. A Dios le gusta dar vida, mi querido hermano. A Dios le gusta dar nuevamente vida a su pueblo. Versículo 5. No busquéis a Betel. Tampoco entres en Gilgal. No pasen por Beerseba. Porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. ¿Qué eran estas ciudades? Eran grandes lugares, eran grandes construcciones. Ahí se llevaban a cabo los sacrificios, las ofrendas. ¿Qué es lo que les está diciendo a Dios en esta ocasión? Yo no me fijo en el lugar, yo no me fijo en cuántas personas hay. Lo que quiero es que me busques de veras. Lo que quiero es que me buscas, búscame a mí. Ya no hagas más ritos.
Búscame a mí, ya no presentes malas tus ofrendas. Búscame a mí, no vayas ya a los santuarios, porque todos están contaminados por la idolatría. Vimos hace 15 días los dos primeros que menciona, Betel y Gilgal, lugares importantes en la historia de Israel que terminaron siendo profanados por los ídolos. Y ahora Dios le suba a Beerseba. Beerseba, que quiere decir el séptimo pozo. ¿Qué es el séptimo pozo? Un lugar de bendición, donde Dios los había bendecido. Arqueólogos han encontrado ahí que era un lugar también de altar, de ofrenda. ¿Y qué pasó? Ese lugar donde Dios los bendijo tanto, donde ahí el primero en llegar fue Abraham, se había convertido también en lugar de idolatría. Ahí también ya llevaban a los ídolos. Ahora Dios le está diciendo, ya no vayas por ahí. Ya no tienes que llevar nada, ya no tienes que cargar nada, ya tienes que presentar nada. Búscame, búscame. De nada sirve que vayas ahí y lo hagas mal. Búscame. Lo que les estaba diciendo Dios en otras palabras, que es lo mismo que hoy nos dice Dios en esta noche a nosotros, es que debían alejarse de los lugares y las decisiones que les hacían mal. Porque el hecho de ir a Betel no era una bendición ya. El hecho de ir a Betel era hacerlo mal y que Dios se desagradara. ¿A qué lugares estás yendo, querido hermano? ¿Qué decisiones estás tomando? Ya no vayas ahí. Ya no te presentes ahí. Ya no rindas ahí. Ya no pierdas tu tiempo ahí. Ya no presentes ofrenda ahí. Busca al Señor. Pero búscalo de veras. Búscalo en serio. Debemos hacer lo mismo, sea lo que sea, hermano. Llámese como se llame, que te duela lo que tenga que doler de un inicio, pero no vuelvas a lo que te alejó del Señor. No vuelvas a lo que hizo que Dios se lamentara por tu vida. No vuelvas a lo que hubo una reducción en tu vida de un 90%. Estamos hablando de casi la totalidad. No vuelvas ahí, que te ha absorbido todo, que te ha arrancado todo, que te ha alejado de la presencia de Dios. No vuelvas ahí, ya no es necesario. Búscalo en donde estás. Extiende tu mano y Él va a tender la suya. Su palabra dice que su brazo no se ha cortado. Es el único que puede sacarte del lodo cuando estabas a punto de caer, cuando estabas a punto de morir. Es el único que te dice, yo no te dejo ni te abandono. Pero no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas y búscale. Búscame en lo secreto, dice el Señor. Búscame en lo profundo. Búscame en el día a día. Aún tú dices, voy a buscar de madrugada. Ahí está el Señor. El salmista decía que se levantaba en la madrugada, que oraba y ahí encontraba al Señor. No hay pretexto, porque siempre lo hallarás. Porque Dios dice, siempre estaré ahí. Y Dios dice, siempre te responderé. Siempre. De muerte a vida, querido hermano, hemos regresado muchas veces, porque Él nos extiende el pero. Él extiende su pero en nuestra vida. En esta noche Dios está extendiendo el pero. Lo hiciste mal, pero te equivocaste nuevamente, pero por ahí no era, pero te faltó esto, pero dejaste de hacer esto, pero Dios está extendiendo el pero en esta noche. Busquemos a Dios, hermano, en las escuelas. Busquemos a Dios en los trabajos. Busquemos a Dios en las casas. Busquemos a Dios con los amigos. Busquemos a Dios con la familia. Busquemos a Dios en las iglesias. Pero búscalo en verdad. Búscalo en verdad para que vivas. Para que vivas.